Un mensaje que a veces Dios me sorprende y muchas veces, no sé si supongo que a muchos, a todos los pastores o predicadores les pasa esto, ¿no? Y es como una especie de lucha con Dios de decir, pero ¿por qué esto, Señor? Esto no, me gustaría predicar otra cosa, pero el Señor ponía esto en mi corazón y es un mensaje muy sencillo, es de los que yo llamaría de primaria, ¿no? De primaria de cristiano. No sé si llamarlo de primaria de cristiano, primaria o de primero de escuela, ¿no? Del espíritu. Pero no por eso deja de ser poderoso y no por eso deja de ser, fíjate, hermanos, algo que yo me tengo que recordar cada día. Algo que yo necesito tener presente cada día en mi vida y necesito recordármelo. Además, es uno de los pilares que define este ministerio. Por eso, y no en vano, el Señor nos puso ministerio a los pies del Rey. Porque hoy voy a hablarte de adoración. Y es algo que he titulado Los verdaderos adoradores. Si quieres poner el título ahí en tu bloc de notas. Los verdaderos adoradores. Juan 4:23 es donde extraemos el texto que me inspiró a escribir esto. Y dice así, Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Y ahora es. ¿Cuándo es? Now. Ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Me ministra mucho cuando dice, cuando los verdaderos adoradores. Y la primera pregunta que me surge cuando leo los verdaderos adoradores es la siguiente, y es que hay falsos adoradores. Si hay verdaderos, es porque hay falsos, ¿no? Si no diría adoradores. Y es la primera pregunta que cuando leo este texto siempre me asalta. Hay verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son esos verdaderos adoradores? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a esos adoradores el Padre los está buscando. Dile al que tienes al lado, Dios te está buscando. Para que le adoren. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira, cuando tú y yo, como hijos de Dios, no estamos marchando bien o no estamos marchando como deberíamos como hijos de Dios, lo primero que se afecta en nuestra vida es la adoración. Se afecta en nuestra vida el reconocimiento de lo que Dios es y sus atributos. Cuando no caminamos bien con Dios, comenzamos a ver a Dios difusamente y no contemplamos bien su majestad, su grandeza, sus atributos. Empieza a afectarse en nosotros la adoración, empieza a afectarse el reconocimiento de lo que Dios es. Entonces, cuando eso pasa, todas nuestras motivaciones de alguna manera son afectadas y empiezan a desviarse hacia un lugar incorrecto. Fíjate que la palabra adoración en griego es la palabra latria, que es raíz de la palabra idolatría, por ejemplo. La palabra latria en griego es muy rica y tiene muchas acepciones. O sea, no tiene una definición específica en la Biblia. No es que quiera decir algo solamente, sino, no voy a entrar ahora, pero es una palabra riquísima y tiene un montón de acepciones. Y esto a mí me habla, hermanos, de que la adoración a Dios no se limita solamente a cantar, solamente a salmear, sino que la adoración es algo más que eso. La adoración no es solamente cantar. Muchas veces hemos entendido o hemos creído que adorar es simplemente cantar, o que adoramos a Dios en el tiempo en el cual están los músicos o están los hermanos que llevan la dirección de la alabanza, y creemos que eso es adorar. Pero ahora mismo seguimos adorando. Tú estás adorando a Dios estando aquí en este lugar. Adorar no es solamente cantar. Adorar es mucho más. Adorar es una actitud reverente, una actitud de devoción
con la que nosotros mostramos que Dios es el todo en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Adorar, digámoslo así, es todo lo que hacemos en Él, por Él y para Él. Eso es adoración. Y cantarle, por supuesto, salmear, es adorar a Dios. Pero no solo eso, el amarle, el temerle, el reconocerle, el obedecerle, el servirle, eso también es adorarle. Incluso puede ser adorar a Dios una cosa tan simple como trabajar, si tú lo haces con la actitud adecuada. Porque la adoración, hermanos, comienza en el corazón. No es un asunto tanto de intelecto, aunque se tiene que hacer con entendimiento. Pero el génesis, el nacimiento es en el corazón. Y así es todo lo de Dios en nuestra vida. El corazón representa nuestro espíritu, hermanos. Y en Dios todo tiene que pasar, se tiene que revelar en nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu tiene que pasar a nuestro intelecto. Por eso dice la palabra que es necesario que nuestra mente sea renovada, sea transformada. Y en esa transformación es como el espíritu, nosotros recibimos una verdad, una promesa o una revelación de Dios en el espíritu. Y es de nuestro espíritu que pasa a nuestra alma. Y ahí se renuevan nuestros pensamientos. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y así es todo en Dios. No puede ser algo que nuestra adoración no puede salir de nuestra mente. Nuestra adoración tiene que salir de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y pasar del corazón a la mente. Así que el respetar, el temer, el amar, el reconocer, el darle todo a Dios, eso se hace con el corazón. Eso se hace en el espíritu, como hemos leído. Y la adoración no es algo que podamos planificar con nuestra mente, sino que sale de lo más profundo de un corazón que ama a Dios. Por eso cuando nosotros nos congregamos, cuando venimos ante la presencia de Dios, no venimos con ninguna pretensión. O no debemos venir con ninguna pretensión. Venimos con un espíritu humilde, con un corazón contrito, humillado delante de Dios para que Él nos enseñe. Venimos a aprender del Maestro. Venimos en un espíritu de humildad, porque no podemos venir delante de Dios a exhibir dones, ni a exhibir talentos, porque los dones ni siquiera son nuestros. Son puestos por Dios en nosotros. Son dones, como ha dicho el pastor Israel en la adoración, que Dios pone en nosotros. Es Dios, y esto es algo muy importante que tenemos que saber, quien se provee la adoración a través de corazones rendidos y entregados a Él. Debemos anhelar que la adoración que salga de nuestros labios sea la que Dios pone en nuestra boca. Porque hemos leído que hay verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos, es porque también hay falsos adoradores. Y la verdadera adoración es la que Dios se provee. Por eso tú y yo necesitamos y tenemos que tener el anhelo de que la adoración que salga de nuestra boca sea la que Dios pone en nuestros labios. Por eso, para que la adoración agrade a Dios, tenemos que neutralizar todo lo que es humano en nuestra vida para que fluya lo espiritual en nosotros. En otras palabras, hermanos, no podemos adorar a Dios en la carne. No podemos adorar a Dios con nuestro viejo hombre. Adorar a Dios con nuestro viejo hombre, adorar a Dios en la carne, es ser un falso adorador. Ni siquiera tampoco podemos servir a Dios en la carne, ni ministrar a los hombres en la carne, ni puedo predicar en la carne, porque eso no es adoración. Eso acaba mal. Eso acaba mal y acaba hastiando al hombre, porque eso es religión, hermanos. Cuando tú pretendes vivir una vida de adoración a Dios en tus fuerzas, en tu carne, todo eso te va a hastiar. Y va a llegar un momento en que no vas a poder soportarlo, porque todo eso es religión. Y pasa muchas veces que venimos a Dios con todos nuestros problemas y con la mente enfocada en nosotros mismos. Y nos presentamos delante de la presencia de Dios y venimos con un enfoque totalmente hacia nosotros.
pensando en nuestras aflicciones, pensando en nuestros problemas, pensando en lo que me ha dicho aquel, en lo que me ha hecho este, en cómo me ha mirado aquel, en lo que me ha pasado con mi trabajo, en todos nuestros tole-tole que llevamos día a día. Y cuando estamos así, hermanos, y nos presentamos delante de Dios y tenemos ese galimatías en nuestra mente y nuestra mente no está, y parece que estamos delante de la presencia de Dios, pero lo que realmente estamos haciendo es que lo que estamos haciendo es lloriquear, estamos llorando nuestras necesidades, estamos de alguna manera llorando nuestra amargura delante de Dios. Y por eso necesitamos que Dios nos abra los ojos y que abra los ojos de nuestro entendimiento para que el Señor nos muestre que nuestro trabajo, el mayor trabajo que tenemos como hijos de Dios es adorar. Nuestro trabajo es darle culto a Dios. Nuestro oficio es adorar. Nosotros somos sacerdotes, somos adoradores por naturaleza. Nosotros no somos adoradores por lo que hacemos, sino somos adoradores por naturaleza. Amén. Todo lo que hacemos como hijos de Dios es adoración. No es simplemente cantar, sino que tú, como hijo de Dios, como cristiano, todo en tu vida, todo lo que tú haces es adoración. Un día en la presencia de Dios me dijo el Señor, dice, lleva cuidado con lo que haces, porque todo lo que tú haces es adoración. Así que intenta que sea perfume grato y no sea fuego extraño. Porque somos adoradores por naturaleza. No podemos caer en el error de adorar a Dios en la carne, porque eso deja de ser adoración. ¿Cuántos queremos adorarle a Dios? ¿Cuántos queremos hacerlo bien? Por eso debemos anhelar que Dios limpie nuestros corazones de todo engaño, que limpie nuestros corazones de todo lo que es el fruto de la carne, de los enojos, de los prejuicios, de las raíces de amargura, de las ansiedades, de todo eso que nos oprime, de todo eso que nos deprime, de todo lo que nos fatiga, de todo lo que nos cansa. Me ministra mucho David. Fíjate que David es el tipo de adorador, ¿verdad? Y él escribió en el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Esa tiene que ser nuestra oración cada día, hermanos. En cuanto a la adoración, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Quiero saber si en mi adoración estoy dando en el blanco. Quiero saber si en mi adoración está bien motivada, Señor. Y esa tiene que ser nuestra oración, que Él examine nuestra motivación cada día. Para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermanos. Examinarnos. Decirnos a nosotros mismos. Por eso te digo que es un mensaje, hermanos, que yo me lo repito todos los días. Y que seguramente estás hinchado a oír. Pero no sé por qué el Señor te lo quiere recordar hoy. Examinarnos delante de Dios, venir a la presencia de Dios y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuál es la esencia? ¿Dónde está la esencia de lo que estoy haciendo? En definitiva, tenemos que despojarnos de la carne para poder ser adoradores de Dios. Muchas veces la adoración parece una obligación. Esto también pasa con la oración, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es que tenemos que orar. No, hermano, no es que tienes que orar. Es que tu vida espiritual depende de orar. Es que no puedes vivir sin orar. No es que tienes, es que no puedes vivir. Tu vida espiritual se mantiene por tu relación con Dios. Y si no oras, no hay relación con Dios. Y con la adoración pasa igual. Parece que la adoración es una obligación, pero cuando la adoración es una obligación, ya no es adoración. Porque la adoración no es una obligación. No es que tienes que adorar. Es que si eres cristiano, tu modus operandi, tu estilo de vida es adoración. Eres adoración. Y muchas veces creemos que es una obligación, pero cuando se convierte la adoración en una obligación es porque lo estás haciendo en la carne. Y eso no es adoración. Si es una obligación, es porque estamos intentando adorar a Dios en la naturaleza incorrecta. Y esto sucede muy a menudo en la iglesia. Por eso nos cansamos. Por eso nos cansamos de servirle a Dios, porque estamos haciéndolo en la naturaleza equivocada. Ahora, ¿cuál es la solución? Seguramente, teológicamente, podríamos buscar muchas soluciones. Por supuesto, la solución es entender el nuevo nacimiento, por ejemplo. Entender la naturaleza que Dios nos ha dado. Pero hay algo más, aparte de eso.
Yo creo que lo que una persona necesita para entender lo que es la adoración y la adoración que le debe dar a Dios con su vida y con todo lo que es que esa persona necesita tener un encuentro genuino con Cristo y con su grandeza. Tener un encuentro con la grandeza de Dios. Tener un encuentro que dinamite su vida y que se le pueda revelar la persona de Jesús. ¿Sabes? Solamente el que ha tenido una revelación del trono de Dios y de su grandeza sabe vivir a sus pies. Cuando a ti y a mí se nos revela el poder de Dios, se nos revela su grandeza, su fidelidad, su verdad, su misericordia, su favor, su gracia, su ciencia, su sabiduría, su majestad, su amor. Hermanos, en ese momento caemos postrados delante de Él a sus pies. Porque nos damos cuenta, cuando eso sucede, cuando a ti se te revela la grandeza de Dios, se te revela su amor, se te revela la cruz, el acto salvífico de Jesucristo, cómo murió, cómo resucitó, se te revela el poder que hay en Él, se te revela toda la majestad de Dios, se te revela su grandeza, hermanos, su misericordia, su sabiduría. En ese momento, tú te das cuenta de quién eres tú. Ahí, en ese momento, es cuando tú te das cuenta de lo miserable, de lo torpe, de lo incapaz, de lo vil que eres. Y nos damos cuenta de lo pobres en espíritu que somos. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que nos damos cuenta de la incapacidad de nuestra vieja naturaleza para poder agradar a Dios. Y entonces anhelamos vivir en el Espíritu para poder agradar a Dios. Porque nos hemos dado cuenta de lo grande que es y de lo pequeño que soy yo y de lo incapaz que soy de servirle. Y entonces necesito el regalo que Él me ha dado, que es la vida en el Espíritu, para poder adorarle. Amén. Dice la palabra que solo sube al cielo lo que bajó del cielo. Y lo que ha bajado del cielo para ti en forma de regalo es la vida en el Espíritu. Y si tú vives en el Espíritu, todo lo que tú haces sube al cielo. Pero en tu carne no pasa el techo. Da igual lo que estés haciendo. Da igual incluso si lo estás haciendo bien. Si lo haces en la carne no pasa del techo, hermanos. Uno puede estar aquí diciendo, santo, 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 santo. Y lo puede estar repitiendo como un loro. Un día entero. Pero solamente cuando tú y yo tenemos una revelación de lo que es la santidad de Dios, el adorarle se convierte en una convicción en nuestro espíritu. Se convierte en una realidad en nuestra vida. Solo cuando tenemos la revelación de su santidad, de su grandeza. Amén. A veces, a mí, por ejemplo, me asombra ver cómo aplaudimos el talento de los hombres. Con qué facilidad, ¿verdad? Cómo aplaudimos a un buen artista. Vemos a alguien que interpreta bien una canción, ¿no? El otro día, no sé cómo fue, había alguien que ha ganado, no sé si en La Voz Quito o lo que... ¡Wow! ¡Qué voz tiene! Impresionante. No sé, lo oí así de rebote y te sorprende. O un deportista, o un científico, o alguien, o un empresario. Y a veces a mí me asombra ver cómo aplaudimos ese talento. Hay cosas que nos impresionan, ¿verdad? Ves a Rafa Nadal y dices, tu madre mía, ¿cómo ha ganado este 12? ¿12? O 13, no sé cuántos. Roland Garros. Y nos hace estar hablando de él una semana entera. O del gol de Messi, o de la jugada que hizo el otro. O el de la moto. Pero yo me pregunto a veces, qué glorioso sería, Señor, si tú llegaras a conmovernos, a impresionarnos con tu grandeza, con tu majestad, a conmovernos con tu amor, con tu sentir. Ese sentir que tiene que haber en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y que nos produjera el no poder parar de hablar de ti. Igual que lo hacemos cuando vemos el talento de un hombre, que empezamos a hablar y nos tiramos una semana, pero has visto, pero... Y yo pensaba, digo, Señor, necesitamos encontrarnos con tu majestad. Necesitamos encontrarnos con tu grandeza. Necesitamos encontrarnos con tu amor, con tu poder, con tu ciencia, con tu sabiduría. Necesitamos tener un encuentro con tu misericordia. Necesitamos verte, Señor, para ser conmovidos, para ser impresionados por tu grandeza y no poder parar de hablar de ti.
Eso es lo que pasaba en los primeros cristianos, hermanos. No podían parar de hablar de Jesús. Daba igual que los mataran. Daba igual que los echaran a los leones. No podían dejar de proclamar el nombre de Cristo porque estaban impresionados. Porque habían visto sus vilezas, habían visto sus incapacidades y habían visto dónde estaba y dónde residía el poder de Dios para salvar sus vidas y para llenarlos de bendición. Por eso es muy importante el encuentro con Dios. Tener ese encuentro con su majestad. Tener ese encuentro que te revele quién eres y lo que es Dios. Porque ahí te sitúas. Muchas veces yo digo, hay tanto desubicado en la iglesia, pero necesitan un encuentro con Dios. En cuanto tú te encuentras con Dios, con la persona de Jesucristo, tú te ubicas. ¿Y sabes dónde te ubicas? A sus pies. Porque no hay otro lugar para ti, entonces. El gran problema es que muchas veces en la iglesia queremos vivir con la experiencia de otro. Ese es el gran problema. Y tú no puedes vivir con la experiencia que yo he tenido, ni con el encuentro que yo he tenido con Cristo. Tú tienes que vivir con tu propio encuentro. Tú tienes que vivir con tu propia experiencia. Porque del otro modo yo puedo ser mi experiencia, o la experiencia del pastor Israel, o la experiencia de María, o la experiencia de Taisa, puede ser un ánimo y un motivo de despertar una búsqueda en alguien. Pero no puede ser tu modus operandi. No puede ser. Tú no puedes basar tu relación con Dios en mi experiencia con Dios. Tú tienes que buscar tu propio encuentro con Dios. Amén. Porque de vivir del encuentro de otros, eso es religiosidad. Eso es querer vivir con lo de otros. Pero Dios tiene algo para ti, igual que lo tiene para mí, para Él, para el otro. Él tiene algo, Él quiere encontrarse contigo. Como se encontró con la samaritana, como hablábamos la semana pasada, en el pozo de Jacob. Que ella dejó su cántaro, dejó su vida, dejó su corazón viejo. Y Cristo le puso una fuente nueva. Que saltaba para vida eterna, que saltaba para dar de beber a otros. Y eso quiere hacerlo Dios contigo. Amén. En ocasiones, ¿sabes lo que ocurre? Y esto es algo que tiene que ver mucho con lo que te estoy diciendo de ese encuentro. Hay ocasiones, hermanos. Por ejemplo, hoy en la adoración ha sido muy especial. Pero qué hermoso es cuando Dios, a través de su Espíritu, nos toca. Ahí en ese momento es como que nos impresionamos de su grandeza. Y nos impresionamos de tal forma que no podemos sostenernos ni de pie y tenemos que arrodillarnos. O tenemos que llorar. O nos da por reír o nos postramos. Y en ese momento, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, es cuando sale la mejor alabanza. Me gusta David. David, en todo momento, siempre traía al recuerdo las hazañas y las victorias que Dios le había dado. Porque eran situaciones y momentos en los cuales quizás Israel, o el pueblo de Israel, era más débil. Los enemigos eran más grandes, pero siempre Dios le daba la victoria. Y en esos momentos de adoración extrema, como yo digo, de David, él, cuando tú lees sus salmos, empieza a recordar esos momentos. Es como que David empezaba a adorar a Dios por todas las experiencias que Dios le había permitido vivir. Cómo él glorificaba a Dios por ver la mano poderosa en victorias, en todas las batallas, aún siendo el ejército mucho más vulnerable, más pequeño que el opresor, que el perseguidor, que el enemigo. Y ahí David hacía eso, y nosotros tenemos que hacer eso también. Tú y yo tenemos que acordarnos de las batallas en las que Dios nos ha dado la victoria en nuestra vida. ¿Para qué? Porque cuando tú empiezas a recordar eso, brota de tu interior un sentido de gratitud, un sentido de alabanza y de adoración hacia Dios. ¿Amén? Qué bueno es recordar lo que Dios ha hecho por ti. Qué bueno es recordar de dónde Dios me sacó. ¡Aleluya! Recordar sus obras, recordar la misericordia, el amor que ha mostrado para mí con los míos. Darle a Dios una alabanza, una adoración real por todo lo que hemos vivido. Otra cosa importante, para adorar a Dios, debemos entregarle todas nuestras cargas. Este es un gran problema. Para que Él quite todo lo que está frenando. Tú tienes que entregarle a Dios todas. Muchas veces venimos a la presencia de Dios, pero no le entregamos las cargas. Venimos con un montón de cargas y nos vamos con las cargas. Y lo que hacemos es lloriquear delante de Dios. Y el Señor está diciendo, dame las cargas. Que no puedo.
es que este me dice, es que este me ha hecho, que ya no aguanto más, es que el trabajo, es que no sé qué, encima de todo llega este, me dice el otro. Y venimos así a la presencia de Dios y en vez de estar adorando a Dios, lo que estamos es llorando nuestras penas. Pero tenemos que aprender a soltarle las cargas a Dios. Tú tienes que aprender a soltarle tu tristeza a Dios, tu dolor, tus ansiedades, tus propias depresiones. ¿Tú sabes lo que es la depresión y la ansiedad? La ansiedad y la depresión muchas veces es concentración en nosotros mismos. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que nos deprimimos. Porque el que deja de mirar a Dios se deprime. Si yo estuviera mirándome a mí mismo, me hundo. Porque me veo y veo todo lo que soy y me frustro, hermanos. Y necesitamos entregarle a Dios nuestros pleitos, nuestra ira, nuestras enemistades, la apatía, la indiferencia, hermanos, todo eso. Quitar todo lo que nos está neutralizando, lo que impide que nuestra boca diga ¡Gloria a Dios! Porque muchas veces hay cosas que impiden que tú puedas decir santo, bendito, poderoso es el Señor. Y todas esas cosas suelen ser la tristeza, el dolor, el estar ensimismados, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la apatía, la indiferencia, hermano, todo eso evita que tú puedas lanzar un grito y decir ¡Gloria a Dios! Santo es el Señor. Y tenemos que aprender a dejar que Él ponga la alabanza en nuestra boca. Y esto no es de una manera mecánica, ni es algo aprendido de memoria. Esto tiene que ser en el espíritu. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos necesidad de adorarle. Tú y yo tenemos necesidad de adorarle. Tu espíritu, o sea, tu hombre espiritual, tu nuevo hombre, quiere, y no solamente quiere, necesita adorar a Dios. ¿Sabes qué? Dios crece en nosotros a través de la adoración. Por eso tenemos que adorar, pero no como un mandamiento aprendido, ni como un rito, ni como algo religioso, sino tenemos que adorar con placer, con gozo al glorificar su nombre. ¿Sabes por qué? Porque dice el texto que la carne es débil. La carne no quiere adorar, pero el espíritu está dispuesto. Y tu espíritu tiene hambre de Dios. Tu espíritu crece. Tu espíritu se alimenta de la adoración a Dios. Amén. Tu espíritu, tu hombre espiritual, tu hombre interior se alimenta de la adoración. Crece en la adoración. Se hace grande. Y vence al viejo hombre. Y los encargados, por ejemplo, de llevar la alabanza, de llevar al pueblo a los pies de Dios, de llevar al pueblo a la adoración, tienen la unción, tienen la bendición sobre ellos. Y tienen que tocar. Pero no tienen que tocar solamente para dar una nota bonita, ni cantar solamente para afinar bien, sino que ellos mismos deben de encenderse en el fuego de Dios. Y tiene que salir de ellos una pasión santa que debe apoderarse de sus corazones, hermanos. Porque es mucho más que cantar bonito, es mucho más que tocar bien. Y deben hacerlo con excelencia. Hay que hacerlo con excelencia, porque es para Dios. Pero lo más importante es que la adoración brote de lo profundo del corazón del adorador. O sea, que brote del espíritu, hermanos. Porque podemos estar haciéndolo todo perfecto, tocar perfecto, no desafinar, no dar una mala nota, pero si lo estamos haciendo en la carne, no es adoración. Necesitamos hacerlo en el espíritu, aunque suene peor. Porque entonces es adoración. Y no me refiero solamente a esto, hermanos, porque adorar es todo en mi vida, como dice la canción. Adorar es todo en mi vida. Esa la vamos a cantar al final. Sea lo que sea, hermanos. Yo no puedo predicar en la carne. Porque si predico en la carne, no te voy a bendecir, ni siquiera te voy a alimentar. No voy a alimentar tu espíritu. Puede ser que alimente tu intelecto, pero tu espíritu se va muerto de hambre. Y así hay muchos altares y muchos púlpitos, hermano, que te alimentan el intelecto, pero te dejan muerto de hambre el espíritu. Todo muy correcto, todo muy bien. Exégesis, apologética, hermenéutica, neumática. No, eso no. Todo perfecto. ¡Wow! ¡Qué erudición, por Dios! Y te va todo muy correcto. Pero tiene que llegar aquí, hermano, para que transforme esto.
tiene que llegar a nuestro espíritu para que transforme nuestra mente. Tiene que llegar a nuestro corazón para que transforme nuestra alma. Amén. Por eso, en todo lo que hagamos, hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo en el espíritu. En muchos lugares, hermanos, se han desviado. Por desgracia, lo digo con dolor, porque la iglesia somos todos. Pero yo veo cómo, y es muy sutil, cómo se desvían en la adoración. Y la gente, sin darse cuenta, va a esos lugares buscando un ambiente, quizás de alabanza, o buscando satisfacer su intelecto, o sentirse bien. Porque creen que adorar únicamente es cantar, o es decir palabras bonitas en la presencia de Dios, o es erudición. Pero tienen que entender que la adoración no es eso, hermanos. La adoración es una actitud del corazón. Es una actitud de tu corazón. Y podemos estar diciendo palabras muy bonitas y muy hermosas. Y puede ser que Dios nos esté diciendo, como le decía a Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Wow. ¿Tú te imaginas estar 3 horas en una vigilia, entre comillas, adorando a Dios y que no sirva? Eso puede pasar. Si tú y yo estamos aquí, hermanos, hoy, y estamos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, estamos perdiendo el tiempo. Más vale que estuviéramos haciendo otra cosa. Podemos usar el don y cantar precioso en la congregación. Podemos usar el talento y predicar bonito en la congregación, pero estar bien lejos de adorar a Dios. Porque lo importante es el corazón. Lo importante es un corazón agradecido, contrito, humillado. Un corazón admirado por Dios. Un corazón de integridad, de ternura, de admiración, de amor hacia Dios. Eso es adoración. Es estar contento con lo que Dios nos ha dado. Es estar contento por todo lo que tenemos. Y no solamente estar contento, sino decírselo, expresárselo. Porque Él nos ha dado todo, hermanos. Aleluya. Amén. Aplaude al Señor. Tenemos que reconocer en nuestra vida que todo proviene de Él y tenemos que expresárselo. Da igual que cantes feo, hermano. Si tú le adoras al Señor en el espíritu, con tu corazón, da igual que las losas de la ducha se caigan o que se nuble. Es adoración para Dios. Da igual, hermana o hermanito, que estés limpiando los aseos de la iglesia. Si tú lo estás haciendo en el espíritu, esa adoración está subiendo a Dios. Fíjate, puede ser que el hermano, limpiando el aseo con un corazón y haciéndolo en el espíritu, diciendo, esto lo estoy haciendo por mi Dios, lo estoy haciendo para Él. Y para que mis hermanos vengan y esto esté limpio. Lo hago por amor a mi Cristo. Lo hago porque estoy impactado por su grandeza. Lo hago porque le amo. Y puede ser eso más adoración que el predicador que se ponga aquí con soberbia, con petulancia. Y que te dé un sermón que dices tú, wow, eso no sube, hermanos. Sube más la hermana de rodillas allí limpiando el aseo. ¡Amén! Así que da igual si cantas feo o no cantas feo. Hay un filtro que está ahí arriba mirando el corazón, hermanos. ¿Qué crees que vio Dios en la ofrenda de Abel? Que no vio en la de Caín. Vio el corazón. Vio que dio la primicia, que dio lo mejor. Eso es adoración, dar lo mejor. La adoración, di conmigo, la adoración es una actitud del corazón. A veces ni siquiera tenemos que decir una palabra, hermanos. Simplemente estamos ahí sentaditos, humillados, contemplando su grandeza. Y nos damos cuenta que somos imperfectos. Y nos damos cuenta que Él es perfecto. Y nos damos cuenta que nosotros somos débiles, pero Él es el fuerte. Y ya solamente eso, hermanos, ahí, eso es adoración para Dios. Amén. ¿Sabe? Los seres humanos hacemos algo con mucha frecuencia. Esto es muy característico del ser humano. Y es que dejamos la causa por el efecto.
dejamos a un lado la causa por el efecto. Dejamos a un lado la causa por lo que produce. Dejamos, digámoslo de otra manera, dejamos la esencia de las cosas por lo que impresiona nuestros sentidos. Somos así. Así es el ser humano, simples pecadores a los cuales Dios tiene que abrir los ojos para que podamos comprender que la adoración tiene que ser con entendimiento. Necesitamos saber a quién y por qué adoramos. Adorar a Dios debe ser, dice la palabra, un culto racional. O sea, tiene que ser con entendimiento. O sea, adorar a Dios no es venir aquí a ponerse aquí a cantar y a empezar a contar los agujeros de la pared o estar aquí cantando y diciendo, ha hecho un gallo Israel, qué mal suena la guitarra, pues la verdad es que tiene ya una falta de dar un abanico de pintura ahí a esto. Pues ¿te has visto aquella que moño lleva? ¿Y los pantalones que ha traído? Y estás ahí adorando y estás, en vez de adorando, estás mirando todo y a todos. Repasando. ¿Sabes cómo ha venido todo el mundo? O simplemente hay otros que vienen a ver qué pasa. Vienen con la expectativa de ver si pasa algo. Y con esa actitud, hermanos, vamos a estar muy lejos del corazón de Dios. Muchos creen que adorar a Dios en espíritu requiere un efecto. O sea, que adorar en el espíritu, si adoramos en espíritu es que tiene que haber un efecto. No sé, caerme al suelo, que la unción me maree, no sé, que se me ponga la piel de pollo. Y centramos muchas veces nuestra adoración en el efecto. Digo, amigo, eso es un error. Muchas veces centramos nuestra adoración en el efecto que produce en nosotros, en la experiencia sensorial que vamos a tener. Pero la esencia de lo que se quiere lograr o alcanzar al adorar no se logra porque pase eso, hermanos. No se logra por el efecto que produce en nosotros, sino por el efecto que produce en el corazón de Dios. Creemos muchas veces que adorar es usar la unción para que nos eleve. Y lo traducimos todo a eso. Pero eso no es adoración, hermanos. Déjame decirte una cosa. Mira, una persona ahí sentaica, en silencio, adorando en su corazón, puede adorar más que uno que esté pegando saltos aquí cantando a pulmón. Simplemente con la actitud de nuestro corazón podemos estar o no adorando a Dios. Amén. Podemos adorar cayéndonos de rodillas delante de Dios. Me ministra mucho cómo cayó Daniel, por ejemplo, cómo cayó Juan, que dice que cayeron a sus pies como muertos, impresionados por su grandeza, impresionados por su poder. Aleluya. Y escúchame, y tú debes anhelar eso. Yo debo anhelar eso. Tenemos que anhelar eso, hermanos. No nos podemos conformar con decir, no, yo es que alabé, qué alabanza más buena, porque canté, o porque salté, o porque grité. ¡No! Tenemos que decir, yo he ido a adorar a Dios, y he adorado a Dios en mi corazón porque estoy enamorado de Jesús. Le alabé porque estoy impresionado por su grandeza. Le alabé porque estoy impresionado por su gracia. Le alabé porque estoy impresionado por su misericordia, por el amor que me ha mostrado a mí y a mi casa. ¡Aleluya! Muchas veces no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y todo comienza en eso, en saber acercarnos a Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios con la motivación y en la naturaleza correcta. Porque va a depender de cómo tú te acerques a Dios, así vas a salir de la presencia de Dios. Puedes salir igual que viniste, puedes salir sudando porque te has pegado una panza a saltar, o a chillar, afónico, y puede ser que no haya pasado nada en tu vida. Si no vienes con la motivación correcta y en la naturaleza correcta, si no vienes en el Espíritu. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en la carne, le estamos dando a Dios lo peor. Cuando nuestra motivación en nuestra adoración somos nosotros mismos, es nuestro yo, es el pasarla bien, igual le estás dando basura a Dios. Saber adorar a Dios no es buscar, muchas veces pasa esto, y esto es muy del ser humano también.
Porque muchas veces estamos buscando un momento, un buen momento, que sea el momento ideal. El ser humano siempre piensa de una manera temporal, piensa en lo temporal. Si una persona, por ejemplo, escucha bien esto, y esto seguro que te ha pasado, a mí me ha pasado. Si una persona tiene un problema, parece que hasta que no resuelve el problema no puede decir gloria a Dios. ¿O no? Es como que tiene que resolverlo primero para poder tener un buen ánimo, para poder tener el ambiente, para poder tener todo bien, para poder decir gloria a Dios, te alaba mi alma, Señor. Pero eso es tu carne. Eso es mi carne. Nuestra carne necesita un ambiente preparado. Necesita que todo suene bien. Necesita que todo esté, el altar esté bien iluminado. Nuestra carne necesita que todo esté bien preparado para poder alabar a Dios. Que todo esté bien, que todo suene bien, que todo esté perfecto. Ni aún así quiere adorar nuestra carne, hermanos. Porque nuestra carne no quiere adorar nunca. Lo que tu carne quiere es que suene bonito para deleitarse. Pero al final no es adoración. Yo me imagino a Pablo y a Silas con el cepo, metido en la última mazmorra. Tendríamos que ver o leer, por ejemplo, al historiador Josefo, que define muy bien lo que era una cárcel romana. Y dónde habían metido a Pablo y a Silas, y lo que era el cepo. El cepo era un sitio, una argolla de hierro que te ponían con los clavos para adentro, clavos pinchándote en los tobillos, para que cada vez que te movieras te clavaras. Y así estaban Pablo y Silas, a oscuras. Una tiniebla impresionante, o sea, no podían verse en un sitio de humedad, de olor a podredumbre, porque todo el mundo hacía sus necesidades ahí. Y en ese contexto, ahí no había altavoces que sonaban bien. Ahí no había guitarras que estaban bien afinadas. Ahí no había ni siquiera una voz, seguramente. ¿Quién puede cantar bien con un cepo en el pie, oliendo fatal, con humedad, con poca ropa, pasando frío? Solamente un adorador. Y ahí se desató la adoración más preciosa que Dios puede recibir, que es el sacrificio, la entrega y el reconocimiento de que Dios es grande. Y ahí Dios se manifiesta. Ahí descendió la gloria de Dios. Y el cepo saltó y la cárcel se abrió y la salvación llegó a una familia. Eso es adoración. Por eso a veces se me caen los palos del sombraje. Cuando estamos aquí y estamos incómodos. Ay, es que no suena bien la guitarra hoy. Uf, ¿cómo se ha levantado Israel hoy, no? Está un poco ronco. ¡Adora a Dios! Es para Dios. Si Dios es lo que tú dices que es en tu vida, no puedes dejar de adorarle, hermano, porque el micro no suena bien. Amén. Gloria a Dios. Otros les pasa y adoran para decir, ya he cumplido. ¿No? Este ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Ellos creen que adoran porque cumplen una serie de ritos 3 veces al año. Y para eso para ellos es adoración. Van al rocío y creen que están adorando. O viene la Semana Santa y hacen penitencia y se cargan el trasto, ¿cómo se llama eso? El trono en los hombros y piensan que eso es adoración. Y dicen, ya está, ya he cumplido, ya tengo licencia como James Bond. Licencia para matar todo el año. Y para pecar. Sí. Dentro del mundo pentecostal, que yo soy pentecostal, todos somos aquí pentecostales, ¿verdad? También hay muchos que usan la adoración como una especie de droga, para sentirse bien. Pero eso no es adoración. La adoración es una disposición de nuestro corazón hacia el Todopoderoso. Es una disposición de nuestro corazón hacia el gran yo soy. Es la actitud que tiene una criatura hacia su Creador. Es la actitud que tiene un siervo hacia su Señor. Es la actitud que tiene un hijo hacia su Padre, hermanos. Es una actitud de amor, de honra hacia Dios. Eso es adoración. Y eso es todos los días, todas las horas
de nuestra existencia. Amén. ¿Te das cuenta que eso no tiene nada que ver con el estado de ánimo? Ni con un ambiente. ¿A que no? No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Es porque Dios lo merece. No se trata de nosotros, hermanos. Mientras que tú y yo estemos concentrados en nosotros mismos, no podemos adorar a Dios como es debido. Es imposible. Y a veces me pregunto, ay Señor, qué fácil. Nos desviamos a veces. Por eso esto que te estoy diciendo es algo que nos tenemos que preguntar todos los días. Señor, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué hago las cosas? ¿Eres tú el centro de todo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros no somos la causa? Cuando tú te das cuenta que tú no eres la causa, ahí comienza la adoración. Ahí comienza la adoración, cuando entendemos que nosotros no somos la causa, que nosotros no somos el origen, que nosotros no somos la fuente, sino que la causa, el origen y la fuente es Dios. El ser humano a veces yo lo comparo como la ley de la gravedad. ¿Sabéis que la ley de gravedad es un fenómeno que atrae todas las cosas hacia el centro de la Tierra, no? Eso es la ley de la gravedad. Pues el ser humano es así. Yo lo comparo a la ley de la gravedad porque lo atrae todo hacia él. Y esa es la gran enfermedad del ser humano. Ese es el germen que Satanás, el diablo, metió en el Edén. Serás como Dios. Y muchas veces en la adoración estamos ocupando el lugar de Dios. Y creemos que estamos adorando. Ahora déjame decirte algo. Y esto es para que tú le des gloria a Dios. Déjame decirte que tú tienes una nueva naturaleza. Que tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. Que tú tienes a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y que te dio el regalo de la vida en el Espíritu. Tú y yo podemos vivir en el Espíritu. ¿Por qué vivimos en la carne? No lo entiendo, hermanos. Esto tendría que ser algo que fuera el leitmotiv de nuestras vidas. Fuera algo que dije, wow, puedo vivir en el Espíritu. ¿Sabes? Mira, fíjate cómo es Dios. Dios te está demandando adoración, pero ya te la ha provisto. O sea, Dios no te está demandando nada que no te haya dado. O sea, Dios te ha dado el hombre nuevo, Dios te ha dado la naturaleza espiritual y demanda que tú le adores en el Espíritu. Y Dios está ahí arriba y dice, pero Josué, si te lo he dado, dámelo tú. Si bajó del cielo, haz que suba. ¿Cómo es Dios? Dios nos demanda, pero Él es el que se la provee. Es Él el que se provee la adoración. Es Él el que te da la capacidad de adorarle como debemos adorarle. Ni siquiera es nuestra el mérito de adorarle. Ni siquiera es nuestra la capacidad de adorarle. No podemos adorarle. Nuestra adoración en nuestra fuerza no sube al cielo. Es tremendo, ¿verdad? Y a veces estamos ahí intentando retener nuestra adoración cuando es algo que Dios ha provisto. Es algo que ni siquiera es nuestro. Que es su gracia, que es su misericordia. Suelta lo de Dios. Déjalo fluir en tu vida, porque eso es adoración para Dios. Los talentos, los dones, todo lo que Dios ha puesto en tu vida, no lo retengas. Exprésalo, dáselo a Dios. Eso es adoración para Dios. Amén. Amén. Tenemos una nueva naturaleza. Si tú y yo vivimos en el Espíritu, nos va a ser posible poner a Dios como el centro, como el eje, como la causa, como la esencia, como el meollo, como lo más importante de nuestra vida, hermanos. ¿Qué ser humano andando en la carne podrá agradar a Dios? Nadie. Romanos 8:8 lo dice. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Son palabras de Pablo en la carta de los Romanos. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Así que, hermano, yo te exhorto y me exhorto a mí cada día. Abandonemos la carne, vivamos en el Espíritu. Y cuando eso suceda en nuestra vida, todo lo que tú haces, cuando tú vives en el Espíritu, todo lo que tú haces se convierte en adoración. Porque es Dios obrando a través de ti. Cuando andamos en el Espíritu, no solamente adoramos, somos adoración. Vivimos completamente adorándole. Si 24 horas al día estamos concentrados en Dios,
Si 24 horas al día estamos en el Espíritu, 24 horas al día somos adoradores. Aunque no estemos cantando, ni estemos en la iglesia, ni estemos con la iglesia adorando en el local. Aunque estemos trabajando, hermanos, aunque estemos durmiendo, estamos adorando a Dios. ¿Te das cuenta de que tú puedes ser un adorador en tu trabajo? ¿Te das cuenta que tú puedes ser un adorador en la cola del Mercadona para pagar? Estás ahí. Pero abre tus ojos. Dios te ha dado ojos espirituales. Vive en el Espíritu y te vas a convertir en una fuente. Y vas a dar de beber a otros. Y vas a ministrar a otros. Y todo lo que tú haces se va a convertir en adoración. Se trata de vivir en el Espíritu. Amén. Que esa naturaleza espiritual que Dios nos dio se enseñoree de tu viejo cabezón viciado. ¿Sabes el gran problema que tenemos? El gran problema que tenemos muchas veces los cristianos es que tenemos al viejo hombre, porque siempre va a estar ahí, asomándose, estoy aquí, mira esto, mira lo otro, mira este negocio, mira esta chica, mira este chico, mira aquello, ¿no? Tú vas en primavera por Murcia y tu viejo hombre te va diciendo, mira esta, no. Mirar la primera vez no es pecado, pero ya mirar la segunda sí. Hay que llevar cuidado con eso. La primera Dios no te la cobra, pero la segunda... Y está ahí. Y el gran problema que tenemos, ¿sabes qué es? Que no odiamos a nuestro viejo hombre. Porque hay algunas cosas de él que todavía nos gustan. Entonces lo tenemos como un viejo amigo que aparece de vez en cuando. Pero tienes que odiarlo. Es tóxico. Es ese amigo que tienes que desechar de tu vida y no volver a verlo. Es que tienes que clavarlo en la cruz, hermanos. Pero nos gusta seguir manteniendo esa relación con él de amor-odio. Y de vez en cuando aparece. Pero tenemos que odiarlo. Odias tu vieja naturaleza. La odias con toda tu fuerza. Esa naturaleza que hizo decir a Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Llegamos a decir eso? ¿O todavía hay algunas cositas de nuestro viejo hombre que nos gusta? Y por ahí aparece, compadre, ¿te acuerdas de mí? Hombre, y ahí vamos, flum. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces, hermanos, que no odiamos a nuestro viejo hombre. Muchas veces queremos ser eficaces en nuestro servicio a Dios, en todo lo que representa servicio para Dios. Pero escúchame algo, si no somos eficaces en nuestra relación con el Señor, tampoco vamos a ser eficaces en nuestro servicio a Dios. Hasta que no gobernemos bien y administremos bien nuestro tiempo de relación con Dios, nos vamos a estar cansando, tratando de ser eficientes en nuestro servicio a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender algo muy importante. Nuestra fortaleza está en Dios. Porque todo comienza con el Señor. Todo sigue con el Señor y todo termina en Él. Para darle a Dios una auténtica adoración no podemos actuar con apariencia. Y eso es otro gran problema. Ni podemos hacerlo por apariencia, ni por costumbre, ni por forma. La adoración tiene que ser resultado de algo genuino. Tiene que ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ¿sabes qué? La apariencia muchas veces radica todos nuestros problemas, todas nuestras incapacidades, todos nuestros impedimentos para poder tener una relación hermosa con Dios. Radica ahí, en la apariencia. A veces es como que queremos fabricar momentos con Dios. ¿Sabe algo? Mira, podemos estar sirviendo a Dios sin estar sirviendo. Podemos estar cantando sin estar cantando a Dios. Podemos estar obedeciendo sin vivir en obediencia. En definitiva, podemos adorar, porque todo eso es adorar. Servir, cantar a Dios, obedecerle, amarle, todo eso es adoración. Pero podemos estar adorando y no estar adorando. Podemos adorar sin adorar. Por eso tenemos que entender esto en nuestro espíritu. Dios tiene que ser el todo de nuestra adoración. Él tiene que ser el todo, la causa,
la esencia de todas nuestras motivaciones. Todo lo que nos motive tiene que ser que Él sea glorificado, que Él sea el centro, que Él sea la esencia, que Él sea el todo, hermanos. Todo lo que muchas veces nos causa dolor, lo que nos aflige, lo que nos desalienta, lo que nos mete en aflicciones, en ansiedades. ¿Sabes por qué es? Porque quitamos nuestros ojos de Dios. Escucha, en cuanto tú quitas los ojos de Dios, pecas. ¿Qué he dicho? En cuanto tú quitas los ojos de Dios, pecas. Muy práctico. Una situación, quizá con un hermano. Tú estás ahí y un hermano llega a tu vida en un momento, se cruza contigo y hace algo que no te gusta. Tienes dos opciones: seguir mirando a Cristo o desviar tu mirada de Cristo y mirar al hermano. Y en cuanto desvías tu mirada de Cristo y la desvías para el hermano que te hizo no sé qué o no sé quinto, ahí comienzas a dar lugar a tu carne. Y mira este, ¿y tú crees que lo que me ha hecho? ¿Tú crees que esto puede ser? Hermano, todo esto son cosas que experimentamos cada día. Y eso nos introduce en un lodazal, en un barrizal que se llama pecado. Por eso cada vez que nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, pecamos. Cada vez que quitamos el foco de Dios en nuestra vida, pecamos en cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la definición de la palabra pecado en la Biblia? Errar el blanco. Esa es la definición de pecado, errar el blanco. Pecamos cuando erramos el blanco. ¿Y sabes quién es el blanco? El blanco es Dios. Ese es el blanco. Por eso, en todo lo que haces, en todo lo que eres, apunta a Dios y siempre vas a dar en el blanco. Amén. El pecado nos lleva lejos de Dios, hermanos. Nos conduce a errar, a cualquier otra cosa. Nos conduce al yo. Es que me ofendieron. Nos conduce a la carne, a caer en provocación, a ese impacto visual y te lleva a la pornografía, por ejemplo. Nos lleva al mundo. Nos lleva a todo lo malo, hermanos. Constantemente. Eso es el pecado nos lleva a errar. Ese es el blanco del diablo. Y tenemos que saber cuál es nuestra motivación. Tú tienes que saber que si cantas, tienes que saber por qué estás cantando y para quién estás cantando. Que si danzas, tienes que saber por qué estás danzando y para quién estás danzando. Que si le estás sirviendo a Dios, tienes que saber por qué le estás sirviendo y para qué le estás sirviendo. Que en tu trabajo tienes que saber que tú eres un adorador y que también tienes que ser ejemplo y testimonio. Por años, por muchos años, muchos de nosotros hemos buscado el efecto en la adoración y no la causa. Y cuando digo el efecto de la adoración me refiero en todo. Muchas veces, mira, fíjate, porque servirle a Dios en cualquier cosa que Dios te ponga a ministrar, lo que sea, no sé, el banco de alimentos. Muchas veces estamos buscando el efecto y nos olvidamos de la causa. La causa, hermana o hermano, por el que tú estás en el banco de alimentos es porque le estás sirviendo a Dios. Esa es la causa. Pero muchas veces nos centramos en el efecto y pensamos, ay Señor, si empiezo en el banco de alimentos, a lo mejor el pastor me ve y luego me pone aquí y luego acabo allá y luego acabo aquí. Te estás enfocando en el efecto. Estás perdiendo el enfoque. Si estás en el banco de alimentos, estás para servirle a Dios. Si estás ahí arriba ministrando en el altar, no es para promocionarte. No es por el efecto. Es por la causa que es Cristo. Y es para Él. Amén. No sé si me he hecho entender. Hermanos, vayamos a la causa. Busquemos la raíz, el principio de todas las cosas que es Cristo. Así vamos a tener siempre la motivación correcta. Pregúntate a ti mismo, ¿soy un verdadero adorador en todas las cosas o estoy errando el blanco en algunas? Eso quiero que te lo lleves hoy, que medites esto. Si no somos eficaces en la adoración, estamos perdiendo el tiempo, como he dicho antes, cuando nos congregamos. Déjame decirte que Dios es perfecto y Él es eficaz y Dios siempre da en el blanco. Y si nosotros queremos dar en el blanco, tenemos que vivir en su naturaleza. Vivir en el Espíritu. Pidámosle a Dios que nos libre de la apariencia, hermanos, y que Él sea la causa de todas las cosas. Amén.
A veces yo me pregunto cómo puede alguien adorar a Dios si no piensa en Dios en todo el día. O cómo puede alguien llamarse adorador de Dios si adora a Dios ya cuando no queda tiempo para hacer otra cosa. O simplemente cuando ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, le dedica un ratito a Dios. Ese ratito que te pones a orar a Dios y pues estás reventado porque le has dedicado todo tu tiempo a las demás cosas. Ese no es un adorador. Escúchame, si tú no honras a Dios con el tiempo, no puedes ser un verdadero adorador. Por ejemplo, en nuestro tiempo, nadie puede decir que es un adorador si cuando va a usar su dinero, después de habérselo gastado todo, dice, si sobra, entonces ofrendo. Ese puede cantar lo que él quiera, puede cantar bonito, tener una voz preciosa, pero ese no es un adorador, porque no está reconociendo a Dios como el todo en su vida, como el dueño de todo en su vida. La adoración a Dios tiene que ser total, no puede ser parcial, hermanos. El que le da las sobras de su tiempo a Dios jamás puede decir que es un adorador, porque el tiempo es la vida, y la vida te la da Dios. Y además no solo eso, te la dio y te la redimió y te la compró. Así que lo menos que puede hacer es dársela a Él. Nadie puede ser un adorador, hermanos, real si Dios no es el todo en su vida. Fíjate, un verdadero adorador le da a Dios la primicia de todo, hermanos. Le da la primicia de su tiempo, le da la primicia de su dinero, de su economía, le da la primicia de su vida, le da la primicia de su trabajo, la primicia de su esfuerzo, la primicia de su todo, hermanos. Esto tiene que quedar grabado a fuego en tu corazón y en mi corazón, hermanos, para que no nos pasemos los años diciendo que estamos sirviendo a Dios y realmente no estamos adorando a Dios. Quiero terminar con un texto que leía y sacudía mi corazón. Escucha, se encuentra en Malaquías 1. Malaquías 1, verso 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Dice Dios a través del profeta Malaquías, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es que no veo bien el reflejo. Voy a ponerme así. Ah, vale, lo leemos de ahí, claro que sí. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Wow. El lugar del Señor en tu vida y en mi vida, hermanos, tiene que ser el primero y el único. Amén. Escúchame algo, la honra no son palabras, sino darle su lugar a Dios en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que se vea en toda nuestra manera de vivir que Dios está sentado en el trono de nuestro corazón. La adoración se demuestra en lo voluntario. ¿Qué he dicho? En lo voluntario. No cuando hay una obligación o cuando hay una presión ambiental. No, hermano, no cuando nos sentimos presionados. La adoración se demuestra en lo voluntario, cuando nadie te obliga a hacerlo. Yo no adoro porque me están observando o para que me vean. Ese no debe ser mi motivación. La adoración es cuando yo estoy solo. Como decía el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Ahí es donde está la verdadera adoración. No te rías. No sé quién lo inspiró, pero la adoración es cuando yo estoy solo,
cuando nadie nos ve, en lo secreto de mi vida, allí, en el interior, es cuando yo determino el lugar que Dios ocupa en mi vida. Hay cristianos, hermanos, que adoran a Dios porque hay una presión sobre ellos. O sirven a Dios porque tienen una responsabilidad en la iglesia. O le han asignado un cargo en la iglesia. Y lo hacen por eso. Pero si no tuvieran esa presión, no lo harían de ningún modo. Y eso, ¿sabes qué es? Eso es apariencia. Hipocresía. Esos mismos, cuando tienen que exponer algo de su vida, quizás tienen que exponer su reputación, tienen que exponer su dinero, tienen que exponer su nombre, su trabajo, la relación con los demás, ahí se echan para atrás. Cuando hay que pagar un precio, se sabe si yo soy un verdadero adorador. Ahí es cuando se sabe. Cuando hay que pagar un precio. Muchas veces alabar, hermanos, a veces yo digo, Señor, hay algunas canciones, hermanos, que yo digo, Padre, esto yo no puedo cantarlo. Y yo veo con qué facilidad levantamos nuestra voz en alabanza en algunas canciones que son, como bien ha dicho el pastor Israel, oraciones a Dios. Que dicen y tienen un significado impresionante y las cantamos como loros. Y no sabemos lo que estamos diciendo. Alabar a Dios es cantar lo que Dios es en nuestra vida. El adorador no es íntegro si está cantándole a Dios lo que Dios no es en su diario vivir. Esto es tremendo. Tienes que darle, hermano, el primer lugar a Dios en tu vida. ¿Le damos el primer lugar juntos a Dios en nuestra vida? Si le damos el primer lugar a Dios, el único lugar a Dios en nuestra vida, nos vamos a evitar de desviarnos. El Espíritu te dice esta noche, dame, hijo mío, tu corazón. Dame el todo de tu vida. Aleluya. Y esto no es una frase bonita para que digas, Señor, tú eres el todo de mi vida. No. Esto es un asunto, hermanos, de una vida comprometida con Dios. Comprometida con la verdad. Esto es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo me pregunto a veces, ¿en qué pensamos? Lo primero que piensas cuando te levantas. Las tostadas, café con leche. ¿En qué piensas? Lo primero que piensas. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Es para Dios? Cuando haces así. No, el café con leche, esto, el otro, pum, el trabajo, la llamada. Eso dice mucho de nuestra adoración. Por eso esto no puede ser una frase bonita, hermanos. Esto tiene que ser un compromiso con Dios. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por Dios? Escúchame, honrar a Dios no es fabricar un altar, es vivir en un altar. Adorar a Dios no es ofrecer un sacrificio, es ser el sacrificio. Eso es adoración. Hay adoración cuando hay muerte, cuando hay sacrificio. Un sacrificio tiene que haber muerte, tiene que morir tu viejo yo. Y cuando muere tu viejo yo, está ahí friéndose la carne. Cuando estás muriendo a tu yo, ahí está subiendo un perfume grato a Dios. ¿Habéis visto que bien huele un asado? Ahí sube. Eso es adorar. Adorar no es ofrecer un sacrificio, es ser el sacrificio. Y esto, hermanos, lo tenemos que predicar, pero por encima de todo lo tenemos que vivir. Tenemos que vivirlo, hermanos. Yo quiero vivirlo. Necesito vivirlo, hermanos. A veces no lo logro, no lo alcanzo. Pero tengo que recordármelo todos los días. Amén. Dios quiere que meditemos en estas cosas. Y que nos respondamos a nosotros mismos por qué adoramos. Y Dios, esto no, escúchame, no malinterpretes este mensaje, porque Dios no te está diciendo esto para hacerte sentir mal o para hacerte sentir culpable. Él lo hace porque conoce nuestro corazón. Sabe cuál es la esencia de esta casa. Conoce tu corazón, sabe que tú quieres agradarle, sabe que tú quieres vivir a sus pies, sabe que en tu corazón tú quieres adorarle y quieres adorarle bien. Sabe que queremos hacerlo bien. Por eso nos recuerda estas cosas que se supone que sabemos. Se supone. Si tú quieres verdaderamente adorar a Dios, tú con esta enseñanza no tienes ningún problema. No hay ningún conflicto para ti. Al contrario, dices amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo quiere llevar nuestros pensamientos en una sola dirección. Hacia Dios. Amén. Por eso tenemos que saber que cuando nuestra adoración
es solo un medio para elevarnos o para hacernos sentir bien o para hacernos sentir libres o para sanarnos o para gozarnos o encontrar un éxtasis espiritual. Cosas que suceden cuando adoramos. Esas son cosas que suceden y son verdad. Pero cuando estamos buscando eso, cuando lo hacemos con esa motivación, aunque tengamos todos los elementos, hermanos, de la excelencia, nuestra adoración se convierte en un metal que resuena o en un címbalo que retiñe, porque Dios no es el todo de esa adoración, ni es la motivación de esa adoración. Lo importante, hermanos, de nuestra adoración no es lo que hacen nosotros, sino lo que hacen Dios. Amén. O dicho de otra manera, lo importante no es el efecto que produce la adoración en el adorador, sino lo que hace en el corazón de Dios a quien se le ofrece la ofrenda. Amén. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Dios debe ser la motivación. Y no debemos acercarnos a Dios con el sentimiento de recibir nada, sino simplemente de vaciarnos, de entregarnos, porque Él nos dio todo. Es cierto y es verdad que cuando adoramos a Dios, eso es una bendición para nosotros, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Amén. Cuando el Padre está agradado por nuestra adoración, Él responde derramando su gloria y eso provoca en nosotros un efecto. Pero no debemos de hacerlo por eso. Cuando estamos buscando otra cosa que no sea Dios en nuestra adoración, Dios deja de ser el todo en la ofrenda que le estamos dedicando. Hay muchos sitios, hermanos, en donde el culto está enfocado en agradar al adorador, en lugar de agradar al único que es digno de adoración. Amén. Y eso no puede pasar, ni nunca ha pasado en esta casa, ni va a pasar. Pero Dios nos lo recuerda para que lo tengamos presente. Porque el concepto que tú tienes de Dios determina el grado de nuestra adoración. Así como tú ves a Dios, eso determina el grado de tu adoración. La medida, hermanos, de nuestra adoración será siempre proporcional a la magnitud de nuestro amor por Él. Amén. Y eso, ¿sabes dónde se deja ver? Se deja ver en cómo tú y cómo yo distribuimos nuestro tiempo, cómo distribuimos nuestro dinero, cómo distribuimos nuestros dones, nuestros talentos. Amén. El amor no se demuestra diciendo, sino haciendo. Gloria a Dios. A los pies del Dios de amor.